Hola, hola, bienvenidos a Mi Cocina Dulce. Hoy, recorriendo los clásicos de la pastelería del mundo, nos vamos a trasladar al norte de Europa, a Inglaterra, donde vamos a realizar dos preparaciones que son símbolo de la misma. Por un lado vamos a hacer el pudding de Navidad, normalmente conocido como Christmas pudding, y por otro lado vamos a hacer un pudding de frutas rojas, conocido también como summer pudding. Son dos preparaciones bajo una misma denominación que tienen cocciones y formas de preparación diferentes debido lógicamente a algo muy histórico. Así que vamos a comenzar entonces con el Christmas pudding o pudding de Navidad. Generalmente es conocido en todo el mundo como un budín compacto, cargado de frutas de distinta índole, que se cocina con un sistema de cocción que prácticamente ha desaparecido de la pastelería tradicional, como es una cocción al vapor, es decir, durante varias horas con el vapor que está hirviendo, el agua que está hirviendo alrededor del pudding, y así se va a sostener durante 4, 5, hasta 9 o 10 horas, que es lo que aconsejan las recetas más clásicas para lograr esa consistencia. Dijimos que tiene varias frutas que vamos a ver después. Por el momento vamos a ver entonces los primeros ingredientes. Tenemos azúcar rubio, muchos se hacen también con azúcar orgánico y también con azúcar negra. Este es con azúcar rubio. Vamos a incorporar huevos aquí dentro. Acá no hay que batir a punto letra y nada, porque recuerden que es algo que realmente es una masa muy densa, muy espesa. Y después vamos a perfumar con ralladura de limón. Vamos a agregar una pizca de canela, de especias de repostería. Tenemos acá, que es esa mezcla de especias dulces que vienen para las masitas de Navidad y también para este pudding. Y apenas de clavo de olor, porque eso tenemos que cuidarlo de no invadir, ¿no es cierto?, la receta. Vamos a unirlo y le vamos a incorporar una cantidad de rum o de brandy, una buena cantidad de rum o de brandy para que después tenga suficiente humedad durante la cocción. Y después, como elemento que va a lograr que tenga miga, vamos a utilizar justamente pan molido, la miga de pan molido. Es muy clásico que estos puddings estén hechos o bien con un poco de harina, pero la mayor parte de ellos están hechos con miga de pan viejo, que no está remojado porque se va a remojar acá durante la cocción. Y si no, también están espesados con el sago, que son unas bolitas de un almidón que también hace las veces de espesante. Esto lo unimos y lo vamos a dejar acá un momento hasta que tengamos las frutas listas. Para frutas vamos a utilizar pasas. Ustedes van a encontrar ahí. Yo voy a ir cortando mientras unas cáscaras de naranja confitadas y nosotros vamos a tener pasas de uva sultaninas, esas pasas de uva oscuras, unas pasas muy chiquititas llamadas pasas de Corinto, que por lo menos en Argentina existieron hasta hace por lo menos 10 años. Ahora se han perdido y es difícil de encontrar, pero son unas pasas que tienen un sabor muy pronunciado y son como unos bomboncitos de azúcar prácticamente. Se utilizaban mucho para los escones y para el budín inglés de otras épocas. Acá las tenemos y las vamos a utilizar. Y las pasas rubias que vienen de la uva moscatel, que son también muy buenas. Entonces, todas estas frutas vienen al interior de la preparación. Las rubias, las de Corinto, las oscuras. Tenemos cerezas también, cerezas confitadas, por supuesto descarozadas, que también van a ir ahí. Y las cáscaras de naranja confitadas. No se preocupen por los tamaños porque después el budín es tan denso que directamente las va a sostener, porque muchas veces para un budín inglés decimos de pasar las frutas por harina. No es este el caso, ya que no lo necesitamos. Vamos a limpiar un poquito acá y colocamos la preparación. Le pueden agregar frutas secas o no, eso depende
el sabor que ustedes quieran lograr. Yo les voy a agregar un poco de almendras fileteadas, unas almendras partidas, para que entonces le den esa humedad tan propia de las frutas secas después en el interior. Y así las vamos a ir mezclando. Lo último que le vamos a agregar es harina de trigo sin polvo leudante, sin nada, y una grasa o una margarina rallada para que haga las veces lógicamente, de ese emulsionante dentro de lo que es el budín. La harina en primer término y después la margarina. Lo que se usa generalmente es una grasa de cordero rallada, pero el sabor es mucho más fuerte y entonces a veces comercialmente no es de un sabor que a la gente le guste mucho. Por eso lo dejamos ahí. Vamos a unir todo esto. Una vez que tenemos toda la masa unida, que no sabemos realmente cómo queda después toda esta cocción al vapor, ya la podemos colocar en el molde. Para el molde, lógicamente, necesitamos tener algún molde de cerámica o de porcelana. Estos son los moldes clásicos de Christmas pudding, que tienen, ¿no es cierto?, unos lugarcitos por donde pasan los hilos que lo van a atar y son de una porcelana. Está enmantecado, lo vamos a llenar con la preparación. Vienen medidos en tazas, entonces ustedes pues tienen que adecuar la receta al molde que estén usando. Y ven que llega hasta arriba perfectamente y ahora es cuestión de aplastarlo un poco y ya esto está como para poder armar. ¿Qué es lo que colocamos por encima? Papel manteca enmantecado. Esto lo va a sostener y lo vamos a dejar ahí. Después, papel aluminio por encima del molde. Vamos a ponerle una doble hoja de papel aluminio para que lo aprisione bien durante la cocción. No se olviden que esto tiene que entrar a un horno. Y tenemos acá hilo con el cual le hacemos una cintura y así lo vamos a tener. Muchas veces se utilizaban dentro de la masa de este budín incluirle 2 o 3 monedas de plata o algún anillo de oro. Entonces eso era símbolo de que aquel que los encontrara iba a ser afortunado o se iba a casar en el año y demás. Después, como las monedas de plata fueron escaseando y se reemplazaron por otras aleaciones, nunca eran seguras de incluir dentro de una masa, porque hay ciertos ácidos que podían atacarlo. Entonces se fueron reemplazando por anillos o de porcelana o algunas otras metales que por supuesto no eran reactivos. Y después yo tengo que atar todo el molde para que pueda levantarlo y bajarlo al vapor sin ningún tipo de problemas. Entonces, vamos ahí, un nudo. Y esto por supuesto exige mucha paciencia, pero si están dispuestos a hacer un budín que va a estar tanto tiempo cocido en el vapor, atar estos hilos no les va a llevar demasiado trabajo. De todas formas, hay ciertos hallazgos que ha dado la pastelería británica, como es todo el tea time o todo lo que es la hora del té, que realmente es muy increíble y que todavía hoy podemos disfrutar de esas ceremonias tan lindas en los hoteles, en las casas de té. Y quien vaya a Londres no puede dudar ni un segundo de pasarse una de esas tardes ahí en algunos de esos locales como Fortune & Mason, como Harrods, como cualquiera de esas preparaciones. Así armadito, este hato va a ir al vapor. Pero quería mostrarles, por ejemplo, que también existen formas como esta esfera perfecta que uno llena con masa y después monta uno sobre otros y entonces atada la llevan también al vapor. Y hay infinidades de moldes hechos también para esto. Llevamos el pudding y vamos a dejarlo en una cocción al vapor durante 4 o 5 horas.
9 dice la receta clásica, pero a partir de 5 horas está el pudín cocido. Sí tiene que ir agregándole agua. Cada media hora hay que chequear si el volumen de agua está ok como para poder continuar. Entonces, una vez que está, lo dejamos ahí, que enfríe y lo vamos a conservar hasta que lo vayamos a consumir, sea en Navidad o sea en cualquier momento del año. Esto con el Christmas pudding. Pasamos al pudding de frutas rojas. Una concepción totalmente distinta del pudding anterior, ya que es un pudding hecho con las frutas del verano, con las frutas rojas que tanto se criaban en los jardines de Inglaterra. Y por eso es que se llama summer pudding o pudding del verano, también con pudding de frutas rojas. Vamos a trabajar con un mix de frutas rojas, con boysenberry, frutillas, arándanos, frambuesas y a su vez con unas frambuesas que vamos a hacer un coulis o las vamos a licuar un poco. Entonces, tenemos las frambuesas y las vamos a colocar, voy a buscar una cuchara acá en la licuadora. Esto acá. Y entonces las vamos a con todo el jugo que tengan, sean frescas o sean congeladas, las podemos utilizar perfectamente. Colocamos acá y vamos a lograr entonces un coulis prácticamente enseguida y ya nos libramos de las semillas que quedan en ese espacio interior con la malla de acero. Vamos a retirar esto y lo vamos a pasar. Esto vamos a dejar acá. Un bol. Y tenemos acá. Entonces esto. Cae acá el coulis de frambuesas, al cual lo vamos a espesar con azúcar impalpable o con azúcar en polvo o azúcar glass. Es decir, que esto lo vamos a hacer una especie de almíbar en frío, podríamos llamarlo, de frambuesas, con el cual nos va a servir después para hacer dos partes de la preparación. Incorporamos toda la cantidad de azúcar que dice, no cambia de color, fíjense que el color rojo queda cada vez más acentuado y esta va a ser una de las preparaciones con las cuales vamos a remojar pan, porque el summer pudding también es un budín que lleva pan. Muy, muy clásico dentro de las preparaciones inglesas, el uso del pan del día anterior o el uso de pan duro o en este caso vamos a utilizar pan de miga, pero es muy, muy clásico eso. Esto es una parte. La otra son las frutas rojas, las cuales vamos a calentar junto con azúcar. Así que vamos a prender acá el fuego y vamos a poner una sartén, frutas con el jugo. Si quieren podemos dejar algunas que queden más turgentes sin calentar y el resto los vamos a llevar un poco sobre fuego hasta que el azúcar se haya fundido. Nada más que eso. Eso significa que toda la fruta va a quedar endulzada, que el azúcar se va a ver fundido y entonces ya no lo vamos a encontrar como granitos. Y por otro lado, las frutas que son más turgentes, que tienen más celulosa, como los arándanos y algunas de esas otras moras, vayan a perder un poco eso y no queden tan rígidas en el momento de armar este tipo de pudding. El resto de las frutas las vamos a colocar en un bol, las vamos a perfumar con un poco de algún licor, sea de cassis, sea de frambuesas, algún licor de frutas rojas. Vamos a agregarlas acá. Y cuando tengamos las frutas con este almíbar que hicimos así rápido, las integramos. Entonces tenemos esta compota con un poquito del coulis de frutos de frambuesas. Y esto va a esperar hasta que lleguemos a colocarlo en los moldes. Vamos a limpiar un poco acá. Moldecitos pueden hacerse en moldes grandes o en moldes individuales. Si hacen un molde grande, lo ideal es revestirlo con papel film para que el desmolde sea mejor. En los moldes chicos no hace falta porque después uno gira un poco el pudding y lo puede hacer perfecto. Lo que vamos a trabajar es con pan lactal blanco,
es lo clásico. Si consiguen los de rodajas finas, son realmente ideales. Entonces vamos a cortar ahí. Y después nosotros también necesitamos unas tiras para recubrir las paredes. Entonces vamos a tener así. Yo creo que con 2 rodajas hacemos cada uno de estos. Quizás nos sirva los recortes para otra preparación, o los pican y después los podemos utilizar para hacer un pudding de Navidad. Esto vamos a sacarlo y vamos a ver cómo trabajamos. Como vamos a trabajar con las manos en una preparación que después ya no tiene más calor, es necesario que se pongan guantes para entonces trabajar correctamente. Y esto es así como a veces resulta distinto, ¿no?, dentro de la pastelería, pero es así. Y recuperamos el almíbar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Embeber el pan dentro del coulis de frambuesas azucarado con azúcar impalpable, y con esto lo vamos a apoyar y vamos a apretar bien ahí. Vamos a tener 3 o 4 tiritas también bien embebidas y las vamos a apoyar en los bordes, haciendo que solapen ligeramente unas con otras. Si ustedes ven que el pan queda un poco blanco, que no está totalmente embebido, no se olviden que adentro va también las frutas con todo ese almíbar, entonces no vamos a tener ningún tipo de problemas. Ahí. Ahora, creo que con eso estamos. Entonces, vamos a poner con una cuchara. Esto es medio gato con guantes. No caza ratones, es un poco complicado, pero traten de solamente ir a utensilios limpios cuando están haciendo esta preparación, porque no sirve de nada ponerse los guantes y después van a tener, ¿no es cierto?, que van a ir al fuego y al calor y demás. La cuchara estaba limpia, ahí podemos seguir. Y finalmente lo que vamos a hacer es, entonces, colocar una rodaja más del pan con lo que quedó del coulis y lo vamos a poner en la superficie. Y si pueden, una vez que ustedes armen todos, que normalmente la receta es para 4 o 5 de estos puddings de frutas rojas, los vamos a colocar todos en una placa en la heladera y vamos a tener la precaución de ponerles un peso por arriba para que entonces se prensen bien. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que las frutas rojas larguen su jugo, vaya al pan. No se olviden que con ese calentamiento, parte de pectina que tienen las frutas rojas van a empezar a actuar después en la heladera. Entonces vamos a tener una especie de gelificación muy liviana que va a hacer que se sostenga y que al desmoldarlos no vamos a tener ningún tipo de problemas. Si hacen un summer pudding más grande, quizás le pueden poner a esta receta unos 7 gramos de gelatina, como siempre hidratada, con 5 veces su peso en agua, y se lo agregan justamente ahí a las frutas y no van a tener ningún tipo de problemas, y pueden poner capas de pan intermedios. Estamos entonces, los llevamos a la heladera y después los vamos a ver presentados con una salsa inglesa. Vamos a ver el paso a paso. Pudding de Navidad. Mezclar 5 huevos con 225 gramos de azúcar rubio. Perfumar con la ralladura de la piel de un limón. Unir 150 centímetros cúbicos de rum o brandy. Agregar especias dulces, canela en polvo y nuez moscada o clavo de olor. Picar 110 gramos de cáscaras de naranja confitadas. Unir las cáscaras al batido de huevos junto con 750 gramos de pasas de uva, rubias, moscatel y corinto. Agregar 200 gramos de cerezas confitadas. Incorporar 120 gramos de migas de pan blanco y 120 gramos de harina. Incorporar 225 gramos de grasa o margarina rallada. Volcar la preparación en un molde cerámico de 22 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Tapar con papel manteca y papel de aluminio. Cocinar al vapor por 5 o 6 horas.
Pudding de frutas rojas. Licuar 300 gramos de frambuesas. Tamizar y agregar 100 gramos de azúcar impalpable. Colocar en una sartén 250 gramos de frutas rojas surtidas. Agregarle 100 gramos de azúcar y calentar 2 o 3 minutos. Volcar las frutas calientes en un bol junto con otros 250 gramos de frutas. Perfumar con 30 centímetros cúbicos de licor de casis. Cortar rodajas de pan lactal blanco. Remojarlas en el culí de frambuesas y tapizar las paredes y base de un molde. Rellenar con las frutas y tapar con otra rodaja de pan. Colocar en frío de 6 a 8 horas. Pasaron en el paso a paso esas 7 u 8 horas y ya tenemos desmoldado este Christmas pudding. Fíjense, cuando están hechos con azúcar rubio, como quedan más dorados en la masa y súper consistentes. La forma tradicional de consumo es agregándole una manteca de rum o de brandy, sí, una manteca encima de todo este pudding, pero imagínense que una cosa es pasar Navidad bajo nieve y otra cosa es pasarla con los calores americanos. Nosotros acá tenemos el acompañamiento, que es manteca con azúcar rubio. Hasta ahí es lo que tengo acá. Manteca de azúcar rubio, lo baten hasta cremarlo y después le agregamos algo de algún brandy oscuro o de un rum oscuro hasta integrarlo bien y lo pueden aligerar con algo de crema de leche. No demasiado, pero con algo de crema de leche hasta que tenga una consistencia. Y esa es la salsa clásica. La otra es una crema inglesa, pero es mucho más moderna. Esto es lo que es clásico. Colocamos acá en una manga sin ningún tipo de boquilla y con eso se decora la superficie. Entonces, podemos evitar también hacerlo en moldes tan grandes que lleven tanto tiempo de cocción y hacer pequeños. Ustedes ven, yo tengo ahí en un platito 4 puddings más chiquitos y esos quizás en media hora de cocción están ya listos, pero el clásico. Entonces, muchas veces decoramos la superficie con esta manteca de rum para que quede bien. O bien decoramos acá individualmente estos, así, y podríamos servirlos en un plato también con la salsa inglesa. Salsa inglesa o crema inglesa es esa preparación hecha con leche, azúcar y yemas, después cocinada a 80 u 85 grados. Vamos a darle un poquito de color y ya lo voy a llevar a la mesa. Entonces, vamos a tener las dos preparaciones que hicimos hoy. Ambos con el mismo nombre, con el nombre de pudding. Uno, el de Navidad, cargado de frutas, y el otro, el de frutas rojas o summer pudding. Estoy esperando a un amigo, voy a empezar a tomar una copa de champán y a ustedes los veo en el próximo programa. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.